Aquí, aquí estamos buscando las hojas de los apuntes para guiarnos. Bueno, hemos avanzado harto. Estamos en el capítulo 16. Pasamos ya a la segunda parte de Apocalipsis hace rato, la parte escatológica, a partir del capítulo 12. Y estamos avanzando fuertemente. Terminando el capítulo 16, ya nos quedan solamente, ¿cuánto? 6 capítulos. 6 capítulos solamente nos van a quedar. Así que le pedimos al Señor que nos ayude a seguir avanzando en el estudio de Apocalipsis. Em, Apocalipsis 16. Las copas de la ira de Dios. Así podríamos titular el capítulo 16, ¿no es cierto? Porque eso es lo que menciona Apocalipsis. Vamos a hacer una pequeña introducción. Me gustaría que fuéramos al Antiguo Testamento, a Isaías 28. Isaías 28, versículos 21 y 22, para entender algunas cosas importantes, yo creo. ¿Ah? Importante antes de ir al texto propiamente tal. Ahí en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías 28, versículos 21 y 22. A ver, yo ya estoy llegando a Isaías, el capítulo 28. Acá está. Isaías 28, versículo 21 y 22 dice lo siguiente. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Aquí hay una cosa interesante en estos versículos. Se habla de una obra, pero no cualquier obra, sino de una extraña obra. Y después se habla de una operación, pero no de cualquier operación, sino que una extraña operación. Y hay unas palabras bien interesantes en estos dos versículos. Una palabra, por ejemplo, es se enojará. ¿Ah? Que manifiesta el enojo de Dios no es como el enojo de nosotros. ¿Ah? El enojo de nosotros es como descontrolado. A veces puede ser hasta injusto y desproporcionado. El enojo de Dios es santo, es proporcionado, es justo y no es un enojo sin control. Dios no es así. Es un enojo que es justo, que corresponde y que Dios lo administra de una forma oportuna, ¿ya? Pero aquí habla de enojo. Y no solamente habla de enojo, sino que incluso después habla de destrucción. En el versículo 22 específicamente habla de destrucción. Y de esa destrucción dice que es sobre toda la tierra. ¿Ah? Y dice que esto viene de Jehová de los ejércitos, y se pone como Jehová de los ejércitos. ¿Ah? El Jehová de los ejércitos generalmente es aquel que, aquella representación de Dios cuando Dios es un guerrero que va en defensa de su pueblo. ¿Ah? No es un guerrero para invadir o para hacer daño, sino que va en defensa de su pueblo. Pero lo interesante es que aquí habla de destrucción, habla de enojo, pero dice que esta obra de destrucción es una obra extraña para Dios, es una operación extraña. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos no es un Dios que tiene como principio destruir, no es un Dios que tiene como principio castigar. Él no tiene como principio, como esencia de él, ser un Dios airado, molesto, agresivo, violento. No, la Biblia cuando define a Dios ahí en las epístolas de Juan, lo define como Dios es amor. Dios es amor. Entonces ese es el atributo más grande de Dios, el amor. Entonces cuando nosotros vemos el carácter de Dios, tenemos que darnos cuenta que es un equilibrio perfecto entre lo que es la justicia y lo que es la misericordia o el amor. Entonces el amor de Dios también se expresa muchas veces en la disciplina a sus hijos,
en el guiarlos, en el permitir que a veces pasen por momentos difíciles para que puedan elevar sus ojos al cielo. Y en el caso particular de los temas que estamos viendo ya en Apocalipsis, que ya estamos viendo temas que están muy próximos a la segunda venida de Cristo, tienen que ver también con la justicia. O sea, en algún momento ahí han habido poderes, personas, sujetos que le han hecho daño al pueblo de Dios, que se han opuesto al Evangelio, ¿no es cierto?, a la salvación de las almas, que han hecho se han hecho socios sabiendo o no sabiendo del poder del mal y se han opuesto al poder del bien, poder de Dios. Y justamente eso merece una retribución, una justa retribución. Y esa justa retribución es la que Dios habla como una obra extraña, porque Dios su principio no es destruir, es salvar. Pero llega el momento que hay personas que toman un camino tan lejano a la voluntad de Dios, tan agresivo hacia el pueblo de Dios y la voluntad de Dios, que lamentablemente no queda otra cosa que el castigo, que la disciplina, que la justicia. Y eso lo hemos visto ya en algunos versículos bíblicos. Entonces, esa obra de destrucción, esa obra de castigo, Dios la define como es una extraña obra para un Dios de amor, pero es necesaria. Eso es lo interesante, que es justa y necesaria. Y vamos a ver otros versículos para reafirmar esta idea de que es justa y necesaria. Veamos Apocalipsis, versículos que ya hemos visto, pero los vamos a volver a ver. Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, versículos 9 y 10. Ahí es donde aparecen unos mártires. Hemos leído estos versículos varias veces, porque estos versículos le dan sentido a lo que va pasando. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos ya en Apocalipsis 6, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Estamos hablando ya de lo que hemos visto hace tiempo, los sellos, el quinto sello específicamente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de que tenían. O sea, estamos hablando de mártires, mártires que murieron por la causa de Dios, por llevar el evangelio, por hacer la obra de Dios, y por esa causa murieron, fueron asesinados. Y el versículo 10 nos agrega, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, ¿qué se produce justamente esto? Un clamor porque ellos han sido asesinados, han sido torturados, maltratados, burlados, por hacer la obra del Señor, por hacer lo correcto, hacer el bien. Y esto es importante que nosotros lo meditemos, porque muchas veces nosotros hemos padecido cosas pequeñas, quizá o muy grandes, no sabemos dificultad en que nosotros nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué permites que me pase esto? ¿Por qué permites que esa persona me haya dañado de esa forma? ¿Por qué permites que estas personas me hayan hecho esto o me haya sucedido esto? Y nosotros clamamos a Dios y le decimos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tú no interveniste o no intervienes? Imagínense a nuestros hermanos que a lo largo de la historia de la humanidad han tenido que morir y ser torturados por causa de la palabra de Dios, ellos estaban haciendo lo correcto y en ese momento ellos se preguntan, Señor, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué, Señor, no juzgas esta situación y vengas nuestra sangre en las manos de aquellos que nos han hecho daño? Entonces ese clamor es un clamor que es natural viendo las injusticias de este mundo. Pero justamente este clamor tiene respuesta en Dios. A lo largo de la historia de la humanidad han habido eventos de justicia de Dios para poder demostrar que Dios no está impasible mirando lo que le sucede a sus hijos, que Dios actúa. Pero específicamente en el tiempo previo a la segunda venida de Cristo, cuando, cuando aquellos que son identificados en Apocalipsis 12:17 como el remanente, aquellos que tienen guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, sean atacados, porque ese versículo de Apocalipsis 12:17 dice que el diablo se airó contra la mujer y se airó contra la descendencia de ellos, el remanente, y les fue a hacer guerra. Lo dice claramente, les fue a atacar, a hacerles guerra. Como yo decía, eso está explicado en Apocalipsis 13 y 14, eso ya lo hemos visto. Pero está este clamor
y cuando ya se acerca la segunda venida de Cristo, esto tiene que ser de alguna forma castigado, vengado. Y el clamor de estas almas dice, y eso se va viendo que Dios actúa y que Dios hace justicia, y esa justicia, valga la redundancia, es justa y necesaria. Sigamos a Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, fue lo que vimos la semana pasada, versículos 3 y 4. Apocalipsis 15, versículos 3 y 4. También un texto muy interesante, porque específicamente este texto de Apocalipsis 15, 3 y 4, que es lo que vimos la semana pasada, nos habla de un canto. Nosotros identificamos que este canto es la letra del cántico que está en Apocalipsis 14, que es el cántico de los 144.000. En Apocalipsis 14 se menciona el cántico, que solamente ellos lo pueden cantar, que es un cántico nuevo que solamente ellos pueden cantar. Pero lo interesante es que el capítulo 15 se dice el tema, los temas que están incluidos en este canto, como la letra del canto. Y leo ahí un texto siguiente, 3 y 4 dice, y cantan el cántico de Moisés, un cántico de liberación, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Miren qué interesante. Este texto nos dice que la justicia de Dios cuando se manifiesta, ¿no es cierto? Estos caminos de Dios son justos y verdaderos, ¿no es cierto? Y eso es motivo de alabanza de los 144.000. Eso está incluido en el cántico de los 144.000, la exaltación de la justicia y el actuar de Dios, ¿ya? Y que siempre Dios ha actuado en forma justa y verdadera. Nunca se ha equivocado y nunca ha hecho algo que esté, que no sea lo que debe ser hecho, que no sea lo que es justo, lo que es verdadero, lo que debe ser llevado a cabo. Vayamos ahora a Apocalipsis 16. Mira, ya entrando en Apocalipsis 16. Apocalipsis 16 nos vamos a ir al versículo 5, 6 y 7. Ahí es un ángel específico, se le dice el ángel de las aguas. ¿Ah? Este ángel que es uno de los ángeles que recibe una de las 7 copas de la ira de Dios y la derrama, uno de esos ángeles que específicamente que actúa en las aguas, dice que él habla, en un momento dado habla, y dice lo siguiente, dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú. Miren qué interesante, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Mire, dice, justo eres tú porque has juzgado estas cosas, hablando del juicio de Dios, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, o sea, los mártires del Señor, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Miren qué interesante. O sea, dice, en el fondo dice claramente, lo que tú estás haciendo es totalmente justo y ellos lo merecen por lo que han hecho. Es totalmente justo lo que tú haces, lo merecen. Y agrega en el versículo 7, también oí a otro ángel, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Miren qué interesante. Ahí en el mismo capítulo 16 se exalta los juicios de Dios y se les dice lo que ya está en el cántico de los 144.000, tus juicios son verdaderos y justos. O sea, era lo que tenía que hacerse, se hizo y eso es justo y verdadero, necesario. Por eso quiero resaltar todo esto para que entendamos que la justicia de Dios se manifiesta de esta forma. O sea, Dios es muy misericordioso, ama mucho a sus hijos, a la humanidad, y los llama, y los llama, y los vuelve a llamar para que ellos se salven, y constantemente está tratando de salvar a los seres humanos. Pero los seres humanos cuando en su porfía rechazan a Dios, rechazan sistemáticamente a Dios, se alejan del Señor, empieza incluso a hacer cosas contra la palabra del Señor y contra el pueblo de Dios, el Señor no le deja en otro camino que juzgar y por lo tanto ejecutar el juicio, que es lo que vamos a ver hoy día, una de las ejecuciones más claras de los juicios de Dios, previo
en la antesala de la segunda venida de Cristo. Así que vayamos ahora a analizar. Hay una cosa interesante. Cuando hablamos de las 7 copas de la ira de Dios, eh, vamos a dividir estas 7 copas de la ira de Dios en dos grupos. Dos grupos. El primer grupo son de la copa número 1 a la 5, que son copas que son literales. Son literales, o sea, están hablando de un hecho literal. Así son las copas. O sea, eso es lo que va a suceder. Y lo que interesante es que estas primeras 5 copas tienen relación con las plagas de Egipto. Tienen relación con Egipto específicamente. Y eso va a ser interesante cuando lo analicemos. Y las otras dos copas, la sexta y la séptima, no son simbólicas, no son literales, son simbólicas, usan símbolos. Y además de eso, tienen relación con Babilonia, tienen relación con otro poder que también vamos a analizar. Egipto y Babilonia en el Antiguo Testamento son dos poderes terrenales muy poderosos que de alguna forma fueron enemigos del pueblo de Dios, atacaron al pueblo de Dios, lo tuvieron esclavo y fueron poderes opresores del pueblo de Dios. Pero ahí vamos a ir apuntando mejor eso. Leamos el versículo 1 del capítulo 16, entonces, ¿ya? Teniendo claro estos dos grupos de las copas de la ira de Dios. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, oí una gran voz, es la voz de Dios. Oí una gran voz que decía desde el templo. Ahí lo vimos la semana pasada, nosotros ahí donde está el epicentro, el centro de mando del universo, donde está Dios, donde se toman las decisiones de salvación, de vida eterna y también los juicios de Dios. Ahí se toman todas esas determinaciones en el templo. Y dice que en ese templo, ¿cierto? Se escucha esa gran voz eh, que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. O sea, es un mandato de Dios que le dice a los ángeles que ya recibieron las copas de manos de uno de los 4 seres vivientes, como lo estuvimos la semana pasada, y ahora dice, vayan, la orden tiene que ser cumplida, ejecuten la orden, ejecuten la sentencia sobre aquellos que se han opuesto al plan de Dios y que han atacado al pueblo de Dios y le han hecho la vida difícil. Entonces, y ahí viene la primera copa, que es el versículo 2. Como le dije, estas primeras son literales y tienen que ver con Egipto. Veamos. Una cosa previa antes de esto. ¿Por qué es importante esto de Egipto? Porque Egipto es un poder opresor del pueblo de Dios, que mantuvo esclavo al pueblo de Dios por muchos siglos, por muchos años. Y dice, es bien interesante porque cuando el pueblo de Dios fue esclavo en Egipto, el pueblo israelita fue esclavo en Egipto, Faraón no quería dejar huir al pueblo de Israel, no quería liberar al pueblo de Dios. Y para que Faraón, Egipto, liberara al pueblo de Dios, Dios tuvo que intervenir. ¿Y cómo intervino? Con 10 plagas. Muy interesante. Vemos que las relaciones se hacen. Plagas, liberación, cautividad, un poder opresor. Entonces este poder opresor tuvo que ser castigado para que pudiera liberar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, salió después de mandó a Moisés, y como le dije la semana pasada, es un tipo de Cristo, es un símbolo de Cristo, un liberador. El verdadero liberador no es Moisés, el verdadero liberador es Cristo, es Dios. Entonces, este verdadero liberador, que es representado en este caso por Moisés, llega, se desatan las 10 plagas y cuando terminan las 10 plagas, el pueblo de Dios es liberado. Y como dijimos la semana pasada, el Mar Rojo, el pueblo del faraón, de los egipcios, muere y el pueblo de Israel es liberado para que puedan ir a la Canaán terrenal, que es símbolo también de la Canaán celestial, de la salvación. Entonces vemos que cuando este poder recibe las plagas, el pueblo es liberado. Y aquí va a suceder exactamente lo mismo. Cuando este poder del tiempo del fin, poderes políticos religiosos del tiempo del fin, reciban las plagas, entonces la antesala es lo previo para la liberación.
la liberación en que ellos van a ser destruidos, el pueblo de Dios va a ser rescatado para ser llevado a la Canaán no terrenal, sino a la Canaán celestial, a la Canaán, a la salvación eterna. Y es muy interesante porque eso ocurre con plagas, justamente como sucede aquí. Entonces ahora, obviamente, este conocimiento del Antiguo Testamento nos ayuda a interpretar las plagas. Vamos pues, entonces con la primera. Dice versículo 2, capítulo 16, versículo 2. Fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra. Esta se derrama sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Mira qué interesante. Dice que la primera plaga, la primera copa, perdón, de la ira de Dios, al ser derramada por el primer ángel, causó un efecto en la tierra. Y ese efecto fue que personas recibieron una enfermedad que se manifestaba en llagas o heridas que se producían en el cuerpo y que seguramente eran dolorosas o van a ser dolorosas, porque estamos hablando del futuro. Y dice específicamente que esta plaga no cae sobre todo el mundo, no cae sobre los hijos de Dios. Los hijos de Dios no van a ser castigados por las plagas, todo lo contrario, van a ser protegidos por las plagas. Y los que quieren el mal del pueblo van a recibir las plagas. Y dice, por eso dice que sobre quienes cae esta úlcera maligna y pestilente, sobre los hombres que tenían el que tenían la marca de la bestia, que sabemos que es el falso día de adoración, que es el domingo, y que adoraban su imagen. ¿Cuál imagen? La que está mencionada en Apocalipsis 13, la imagen de la bestia. ¿Se acuerdan? Que es la segunda bestia, la que sube de la tierra, el falso profeta, ¿se acuerdan de eso? El que le hace una imagen a la primera bestia, la bestia que surge del mar, ahí en Apocalipsis 13, los primeros versículos. Le hace una imagen a este poder perseguidor de la antigüedad, que es específicamente el papado, el catolicismo. Entonces, este poder en el futuro va a ser este poder perseguidor, esta imagen, y todos los que reciben la marca de la bestia y que adoran a esta imagen son los que van a recibir este castigo, esta copa de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. Es interesante, porque hablo de Egipto, porque si ustedes analizan las 10 plagas de Egipto, esta primera copa corresponde a la sexta plaga de Egipto. O sea, en Egipto también se produjo lo mismo, heridas en la piel de las personas. Pero en el caso de Egipto, esta fue la sexta plaga. La sexta plaga de Egipto corresponde a la primera copa de la ira. Entonces se conecta justamente con lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en Egipto, cuando el pueblo de Dios fue liberado a través de estas 10 plagas. Sigamos con la segunda copa de la ira. La segunda copa de la ira dice en el versículo 3, claro, el versículo 3, dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto, como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Esto también nos recuerda a Egipto. Egipto específicamente, esta plaga nos recuerda a la primera plaga de Egipto. La primera plaga en Egipto fue cuando el Nilo específicamente, que era considerado como un río santo por los egipcios, era prácticamente un dios, fue atacado de esta forma y se convirtió en sangre. Y no tenían agua para beber porque ellos dependían del Nilo para su agricultura, para el agua que bebían y todo eso. Y aquí específicamente agrega algo más, dice que el mar se convirtió en sangre y todos los seres vivos que están en el mar, me imagino los peces y otros animales que son fuente de alimento para los seres humanos, murieron. O sea, empezamos a ver que hay problemas ya en el alimento, un elemento que proviene del mar. Y empiezan a haber dificultades que van a perturbar a la humanidad. Pero específicamente estas cosas caen sobre los que no son los hijos de Dios, ¿ya? Los que son antagónicos al Señor, a nuestro Dios. Vayamos ahora a la tercera copa de la ira. Vamos a ir a Apocalipsis 16, versículos 4 al 7. Dice lo siguiente. Pero el versículo 5 al 7 ya lo vimos, así que vamos a dedicarnos al versículo 4 específicamente.
El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Aquí específicamente se habla del agua, el agua dulce, el agua para beber de los ríos, ¿no es cierto? De la fuente de las aguas. También se convierten en sangre. Y justamente es interesante porque ahora afecta la alimentación, ahora afecta el beber, el agua para beber. Y aquí hay un recuerdo bien importante porque uno se pregunta, ¡ay, qué terrible! Porque el agua se va a convertir en sangre del mar, de los ríos, va a caer esta enfermedad, ¿no es cierto?, que es la primera copa de la ira de Dios. Y yo ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? Mire, vayamos a Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, que nos vamos a acordar de un gran profeta de Dios, que es el profeta Elías. Primera de Reyes 17, versículos 3 al 7. Ahí en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes 17, versículos 3 al 7. A ver qué hecho importante se menciona en ese pasaje. Ya, acá lo tengo. Hay una cosa interesante, y esto quiero que les quede grabado. Elías fue un gran profeta de Dios y Elías fue un hombre que tuvo que enfrentar cara a cara a Acab, un rey muy malo, un rey muy contrario a la voluntad de Dios, un rey que hizo las cosas muy mal, contrario a la voluntad de Dios. Y un día, con un mensaje de parte de Dios, Elías dijo que no, por la maldad que había en el rey de Judá, de Israel, y por la maldad del pueblo, no iba a llover. Y se produjo una gran sequía, por lo cual la alimentación y el agua para beber se volvieron muy escasos. Y miren lo que sucede. Primera Reyes 17, versículos 3 al 7, dice lo siguiente, dice, apártate de aquí, es Dios hablándole a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, en un arroyo específico de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Mire qué interesante. En medio de la hambruna y en medio de que no había agua para beber, Dios milagrosamente le proporcionó la comida y el agua que Elías necesitaba. ¿Y esto qué es? Esto es para alentarnos. ¿Por qué? Porque justamente en medio de esas plagas, el pueblo de Dios no le va a faltar el agua y no le va a faltar el alimento. De alguna forma, milagrosamente, Dios, en medio de esas situaciones, va a proporcionar alimento y agua para su pueblo. No te estoy diciendo que te va a proporcionar 10 litros de agua. Tal vez el agua que necesitas o el alimento que necesitas. No va a haber tal vez abundancia, pero sí la palabra de Dios nos dice que Dios se va a preocupar de alimentar y de dar agua a su pueblo en medio de estas situaciones difíciles que estamos hablando. Y bueno, y después viene el diálogo que ya hablamos, ese justamente ese diálogo que aparecen dos ángeles, el ángel del agua, el otro ángel que está en un altar, ¿no es cierto? Y que se dice que estos castigos que está recibiendo los que tienen la marca de la bestia y adoran a la bestia, ¿no es cierto?, a la imagen de la bestia, son justos, son realmente lo que ellos merecen, lo que corresponde, son necesarios. Y ahora vamos justamente al cuarto ángel. Ese está en el versículo 8 y 9. Vamos a leer el versículo 8 y 9 para ver esta cuarta copa de la ira de Dios. Leo, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.
esta otra plaga terrible. Esta es interesante porque no les sabría decir por qué, pero esta plaga no tiene una correspondencia con las plagas de Egipto. En las plagas de Egipto no se menciona una que tenga que ver con este sol que abraza, que tiene, que mata de calor a la gente. No, no existe esa como en las otras cinco primeras copas, porque el agua en sangre, ¿no es cierto? Esa herida en la piel, sí tienen correspondencia con las plagas de Egipto. Pero aquí se nos menciona algo interesante y uno empieza a pensar, ¿por qué dice que el sol va a quemar? Y agrega un dato que no es menor. Dice que cuando los hombres se quemaron con el gran calor del sol, ¿no es cierto?, que se produjo esta cuarta copa de la ira de Dios, dice que blasfemaron el nombre de Dios, blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron. No se arrepintieron para darle gloria a Dios. Ya no había arrepentimiento, no se arrepintieron. Blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron. Y uno empieza a pensar, ¿saben lo? Hay una cosa interesante porque ¿por qué el sol le hace daño? Porque justamente el falso día de reposo, que es el domingo, es el día del sol. Originalmente en la antigüedad, el domingo o primer día de la semana era el día de adoración del sol. Eso se mantiene hasta el día de hoy en otros idiomas, no en el idioma español. Pero, por ejemplo, por eso en el idioma inglés se le dice Sunday, día del sol. En alemán, Sonntag, día del sol. En nuestro idioma se perdió, pero originalmente siempre el domingo ha sido el día del sol. Entonces, en este caso es justamente el sol, el día de falsa adoración, ¿no es cierto?, el que ataca al pueblo de los que se han ido contra la voluntad de Dios y los hace blasfemar, ¿no es cierto? Los hace blasfemar el nombre de Dios y no se arrepienten. Y no se arrepienten justamente de lo que han hecho, de lo que han hecho. Vamos a la quinta copa de la ira de Dios. Esa está en Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. 10 y 11. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono. Aquí hay una cosa interesante. Que ahora menciona que esta copa de la ira de Dios se derrama en un lugar específico. En un lugar específico. Claro, porque dice, se derramó sobre el mar, pero el mar abarca muchas partes de la tierra. Los ríos también abarcan, en muchas partes de la tierra hay ríos, ¿cierto? La primera plaga se derrama sobre la tierra, que son esas heridas. También, la tierra, hay muchas partes donde hay tierra. Pero aquí menciona un lugar súper específico. Miren, cáptenlo. Estamos hablando de la quinta copa. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Y aquí hay un detalle súper interesante en el versículo 11. Dice que clamaban de dolor por sus úlceras. O sea, quiere decir que cuando cae la quinta copa de la ira de Dios, todavía está activa la primera copa, que es la que producía úlceras. O sea, ellos todavía tenían úlceras, esas úlceras no las podían curar y ya estaba cayendo la quinta copa, que tiene que ver con la oscuridad específicamente donde está el trono de la bestia y su reino. ¿Y esto qué? ¿Por qué lo menciono? Porque quiere decir que el tiempo que va a transcurrir entre la primera copa y la quinta es poco tiempo. O sea, estas 7 copas de la ira de Dios no van a abarcar mucho tiempo, no van a ser años, no va a ser un tiempo muy largo. O sea, en un corto, breve tiempo se van a manifestar estas copas de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque son la antesala de la segunda venida de Cristo. Entonces Dios va a hacer esta justicia, pero prontamente viene Cristo a rescatar a su pueblo en la segunda venida. Mira, mira qué interesante. Entonces, por eso justamente dice aquí, ¿no es cierto?, que mientras estaban en tinieblas, ¿no es cierto?, todavía tenían el dolor por las úlceras que tenían en el cuerpo. Y ahora detengámonos en el caso del
Entonces, cuando dice que esta quinta copa se derrama específicamente sobre el trono de la bestia y su reino, y que es la plaga, la copa es que se cubrió de tinieblas el reino de la bestia. ¿Esto tiene relación con Egipto? Sí. La novena plaga de Egipto tuvo que ver con las tinieblas, con la oscuridad. Si ustedes lo ven ahí en las plagas de Egipto, sí, esto tiene coincidencia plena con las plagas de Egipto. Ahora, ¿qué es esto del trono de la bestia, de su reino? Vayamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículos 2 y 5. Apocalipsis 13, versículos 2 y 5. Ahora hay que hacer un poquito de memoria de lo que hemos visto antes. Versículos 2 y 5 dice lo siguiente, miren. Vamos a leer el 2 más. El 2 es el que más interesa. Dice, y la bestia que vi, que es la primera bestia, la que surge del mar, que está mencionada en el versículo 1, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, que eso todo está en Daniel, y el dragón, acuérdense quién es el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y ahí está el trono de la bestia. Y es interesante porque el texto de Apocalipsis 13 nos dice que ese trono y esa autoridad que tiene esta primera bestia, ¿no es cierto? La dio el diablo. El diablo le dio ese trono y esa autoridad. El diablo nosotros sabemos que es, que, o sea, el dragón es el diablo. La primera bestia que está mencionada en Apocalipsis 13 es el papado. Y la segunda bestia que está mencionada en Apocalipsis 13, el falso profeta, o la bestia que surge de la tierra, es Estados Unidos, específicamente el protestantismo y los políticos de Estados Unidos. Pero mira qué interesante, pero el tono, la autoridad inicial que tiene este poder es dado directamente por el diablo. ¿Por qué? Porque hasta que surge el papado, el poder que gobernaba el mundo era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía como capital Roma. Roma, la ciudad de las siete colinas, que va a ser mencionada más adelante. Esto lo menciono porque esto nos va a ser útil en Apocalipsis 17, lo que viene. Entonces, la ciudad de las siete colinas, Roma, ¿no es cierto?, era específicamente donde gobernaba el emperador de Roma. Y Roma fue un poder perseguidor del pueblo de Dios. Acuérdense de lo que sucedía en el circo romano. Y este poder, ¿no es cierto?, que persiguió el pueblo de Dios, ¿por qué hizo esa obra? Porque justamente era la obra que el diablo hizo a través del Imperio Romano. Pero cuando el Imperio Romano cayó, la capital de Roma llegó a ser la capital del otro poder que utilizó el diablo para perseguir al pueblo de Dios, que fue la Roma imperial, pasó a ser la Roma papal. Y lamentablemente ahí tenemos que ver lo que sucedió en la Edad Media con este poder que persiguió a los cristianos. Es súper terrible. Ustedes averigüen, si ven videos, todo. Bueno, van a tener que tener harta fuerza a ver, porque las torturas y las cosas que hacían eran terribles. Yo no se las voy a mencionar en este momento, pero realmente asesinaron a muchísima gente, reprimieron a muchísima gente y obligaron a muchísima gente a renunciar a su fe, a su creencia en Dios, basada en la Biblia. Y le negaban la Biblia a la gente para que no la leyera. Pero fue un poder que justamente está mencionado aquí. Y aquí nos dice que la quinta plaga, la quinta copa de la ira de Dios, cae específicamente donde está el trono de este poder, el trono de la bestia. Entonces, específicamente, ¿dónde va a caer esta? En la ciudad de Roma. Va a caer específicamente ahí, en esa zona. Y esa zona y ese reino, ¿cierto?, se va a llenar de tinieblas, y es simbólico también. ¿Por qué? ¿Por qué se llena de tinieblas? Porque nosotros vamos a ver más adelante que cuando habla de este poder, lo menciona como Babilonia, y dice que a Babilonia se ha hecho un lugar donde la morada de espíritus inmundos, dice incluso. O sea, un lugar donde reinan los espíritus inmundos. Entonces, esta es lo que quería comentar a ustedes de la quinta copa de la ira de Dios. Ahora, esas son las copas que son literales, ahora, y que tienen relación con Egipto. Ahora vamos a la sexta y a la séptima, son las dos últimas, y que tienen que ver con Babilonia. No con Egipto, sino con Babilonia, y estas son simbólicas.
Estas hay que interpretarlas, son simbólicas. Vayamos, mire, vayamos a analizar un poquito Babilonia. ¿Babilonia qué es? Babilonia es un poder enemigo, opresor y destructor del pueblo de Dios. Y este poder, ¿no es cierto?, se manifiesta aquí en la escritura. Mire, leamos Apocalipsis 14, versículo 8. Apocalipsis 14, versículo 8. Miren lo que dice aquí. El mensaje del segundo ángel. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mira qué interesante, y esto es una buena noticia para el pueblo de Dios, porque cuando Babilonia cae, el pueblo de Dios es liberado. Le explico lo que sucede en la antigüedad. En la antigüedad, el rey Nabucodonosor, con su ejército, invadió Judea, invadió el pueblo de Dios, atacó la ciudad de Jerusalén, la quemó, la destruyó el templo y pescó a varios israelitas, a varios judíos y se los llevó cautivos a Babilonia. Entre ellos iba el profeta Daniel, ¿cierto? Cautivo. Y estuvieron cautivos por muchos años, por 70 años específicamente. ¿Y qué pasó cuando se cumplieron los 70 años? Resulta que otro imperio que venía del sector del oriente estaba Babilonia y del sector oriente de Babilonia, desde el oriente, vino un rey que fue Ciro II, el emperador del imperio medo-persa. Y este emperador, ¿no es cierto?, medo-persa, atacó Babilonia, pero había una cosa interesante. Babilonia estaba igual, es igual como Santiago. Santiago, el río Mapocho cruza por el medio de la ciudad, pero ellos tenían el río Éufrates. El río Éufrates cruzaba por el medio de la ciudad de Babilonia. Entonces ellos, gracias a eso, tenían agua y podían tener lugares donde sembraban y tenían alimento. O sea, la gran fortaleza de Babilonia era el río Éufrates. Y la ciudad de Babilonia estaba sobre el río Éufrates. Ahí se mantenía. Entonces tenía unas murallas muy grandes que la protegían y tenían agua asegurada. Podía un ejército poderoso estar sitiando. Ellas tenían agua y tenían alimentos gracias al río Éufrates. El río Éufrates era básico, primordial para la existencia de la ciudad de Babilonia. ¿Ya? Pero ¿qué hizo Ciro II, el rey de los medo-persas? Ciro II, con su ejército, antes de atacar la ciudad de Babilonia, ideó un plan. ¿Cuál fue el plan? Con mi ejército voy a usar piedras, ¿no es cierto?, y otros materiales, voy a pescar el río Éufrates y los voy a desviar. Hicieron como un dique en el lecho del río y desviaron el río. Lo hicieron que se saliera de su caudal, de su curso. Y desviaron el río, entonces el río a partir de ese dique se secó hasta la ciudad de Babilonia, se secó, y por el lecho del río que tenía una puerta por donde, un hoyito por donde el río entraba a la ciudad, ¿cierto? Y por ese lugar entró parte del ejército de Ciro el Grande, el emperador medo-persa, y conquistaron la ciudad desde adentro, abrieron las puertas y entró todo el ejército, y en un solo día, en una sola noche, el imperio babilónico cayó. Ha caído Babilonia. Y eso fue una muy buena noticia porque esos mismos, los medo-persas, dieron edictos para que mira, muy interesante, un remanente volviera a Jerusalén a reconstruir la ciudad y el templo. No volvieron todos. Esto es un hecho interesante. Había muchos judíos en Babilonia, los que habían sido llevados cautivos, y algunos de ellos habían progresado, habían hecho negocios, se habían acostumbrado a esa cultura. Y muchos no quisieron volver a Jerusalén. Solamente un remanente volvió a Jerusalén. ¿Te parece conocida esta historia, no? Es lo mismo que va a suceder. Cuando caiga Babilonia, solamente un remanente va a volver a Jerusalén, pero no a la Jerusalén de la tierra, sino a la Jerusalén celestial, la salvación. Solamente un remanente. ¿Qué remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ese remanente es el que va a ser liberado cuando caiga Babilonia en manos de los medos persas, ¿cierto? Pero ahora, esta historia
tiene cosas que nos ayudan, nos van a ayudar para entender los símbolos. El rey Ciro es también un símbolo de Cristo, un libertador. Es aquel que libera a su pueblo de Babilonia. Mira, ahora vayamos a leer la sexta plaga. Vamos a ver específicamente del versículo 12, 13 y 14. Ahora, con la mente en la historia que te acabo de contar. Dice, el sexto ángel derramó su copa, mira qué interesante, sobre el gran río Éufrates. Sobre el gran río Éufrates. ¿Cuál era el río Éufrates? El que cruzaba por en medio de la ciudad de Babilonia. El que lo abastecía de agua y de alimento. O sea, el sustento de Babilonia era el río Éufrates. Era súper importante para la ciudad de Babilonia el río Éufrates. Pero aquí dice que el sexto ángel derrama su copa sobre el río Éufrates. Y el agua de este se secó. ¿Te acuerdas lo que hizo Ciro el Grande? O sea, Ciro II, el rey medo persa, secó el río, lo desvió y lo secó. Entonces el agua que era el sustento de la ciudad de Babilonia ya no llegó a Babilonia, porque fue desviada. Y por ese medio el ejército de Medo Persa entró y destruyó la ciudad de Babilonia. Entonces, el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. ¿Para qué? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Te suena eso? ¿Quién eran los reyes del oriente en la historia antigua? Ciro, Ciro II. El rey medo persa venía desde el oriente, justamente. Y hay una cosa interesante, querido hermano. En la escritura, principalmente, el verdadero rey del oriente es Cristo. Es Cristo. O sea, Ciro es un símbolo de Cristo. O sea, Cristo viene en su segunda venida, viene preparándose para venir en su segunda venida. El ángel derrama la copa sobre el río Éufrates que se seca y prepara el camino para que el ejército de Cristo entre en la ciudad y la ciudad caiga. Y cuando la ciudad de Babilonia cae, el pueblo de Dios, ¿qué pasa con él? Es liberado para que pueda volver a Jerusalén, pero no la Jerusalén de esta tierra, sino la Jerusalén celestial. O sea, esto es previo a la segunda venida de Cristo. Y mira, dice el versículo 13, el poder, el poder de Babilonia no queda de brazos cruzados. Ahí hay un detalle importante. ¿Qué simboliza el agua en la Biblia y específicamente en Apocalipsis? ¿Se acuerdan de ese símbolo, no? ¿O lo vamos a ver? Vamos a Apocalipsis 13, o sea, perdón, Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 15. ¿Qué simbolizan las aguas? Apocalipsis 17, 15 dice lo siguiente, estamos cerquita ahí. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera, oye, la ramera, se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, el agua simbólicamente simboliza a la gente, las muchedumbres. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto bíblico? El texto bíblico está diciendo, está la ciudad de Babilonia, el poder del mal, ahí concentrado, ¿no es cierto? Y de repente cuando vienen los reyes del oriente, cuando está viniendo Cristo, se le corta el agua para que se prepare el camino para que la ciudad de Babilonia sea invadida y el pueblo sea liberado. O sea, va a llegar un momento que cuando están cayendo las plagas y la gente está sufriendo las plagas, la gente se va a desencantar de los poderes que los han dirigido. Y esa influencia de la gente le va a ser cortada. Ya el favor de la gente a este poder se le va a cortar. La gente ya no va a estar tan contenta con lo que está sucediendo porque está sufriendo. Y la gente se va a volver en contra de los poderes que los han engañado y los han apartado del camino de Dios. Se van a volver en contra de ellos. Esto lo vamos a detallar más en los capítulos siguientes, capítulos 17 y 18. Ahí vamos a ver más eso. Pero quédense con esa idea. O sea, las multitudes se van a alejar de estos poderes. ¿Por qué? Porque ellos están sufriendo hambre, están sufriendo sed, están sufriendo por enfermedades, están viendo todas estas calamidades y ellos piensan, estos engaños y estos poderes nosotros suponíamos que eran de Dios, que nos iban a proteger, que nos iban a ayudar,
nos están haciendo daño, nos están causando mal. Entonces la opinión pública se empieza a volver en contra de estos poderes. Pero en ese momento, Babilonia no se queda de brazos cruzados, sino que el versículo 13 y 14 dice lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Mira qué interesante. Aparecen los tres poderes. Aparece la boca del dragón, que aparece en Apocalipsis 13, la boca de la bestia, la primera bestia que aparece en Apocalipsis 13, y la boca del falso profeta, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, los tres aparecen aquí. Y dice, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salen tres espíritus inmundos, o sea, de demonios, a manera de ranas. ¿Y sabes por qué son tres? Son tres porque ¿te acuerdas del mensaje del pueblo de Dios? El mensaje del pueblo de Dios son los tres ángeles. Son mensajes, son tres ángeles, mensajes celestiales para la humanidad, que se le dan para que la gente se arrepienta antes que termine el tiempo de gracia. Pero cuando el tiempo de gracia termina, aparecen estos tres mensajes, no del celestiales, sino que terrenales, por eso se los simboliza como ranas. Y estos mensajes, ¿no es cierto?, que van a engañar también, aparecen de la falsa Trinidad, el dragón, la bestia y el falso profeta. Y estos poderes, ese versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a hacer señales. Nuevamente van a engañar haciendo señales, milagros. Y van a los reyes de la tierra. Y ahora específicamente no van a la gente, van a los poderosos, a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos. O sea, van el último gran engaño previo, ya saben que la segunda venida de Cristo se va a producir. Los reyes del Oriente están preparados para llegar. Se cortó el río Éufrates y van a invadir Babilonia para que el pueblo de Dios sea liberado. En ese momento surge este último gran engaño que va dirigido a los poderosos, a los reyes del mundo, que viendo todas estas calamidades, reciben este último engaño en el cual ellos aseguran lo siguiente. Mira lo que aseguran. Ellos dicen, ustedes están viendo todas las calamidades y todas estas situaciones que está viviendo todo el mundo. ¿Quieren que les digamos por qué ocurre esto? Esto ocurre por lo siguiente. Esto ocurre porque Dios está enojado con nosotros, porque nosotros hemos permitido que un grupo minúsculo de seres humanos no hagan la voluntad de Dios. Nosotros le hemos dicho que ellos tienen que respetar el verdadero día de reposo, que es el domingo. Ellos insisten en no respetar el verdadero día de reposo y en cambio respetar ese día falso, que es un día judío, el falso día que es el día sábado. El día de los cristianos es el día domingo. El falso día de reposo es ese día de los judíos, el día sábado. Todo lo contrario a la verdad. Y van a engañar a los poderosos de la tierra diciéndole que los verdaderos culpables de las calamidades que están ocurriendo en este mundo no son ellos, sino son el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué sucede esto? Porque como dice Apocalipsis 12:17, el diablo está airado contra la iglesia y contra el remanente y le va a hacer guerra hasta el fin. Y entonces en este momento se decreta un edicto de muerte contra el pueblo de Dios. Hay que exterminarlos para que estas calamidades terminen, hay que exterminarlos, hay que terminar con ellos. No se puede permitir que ellos sigan existiendo, porque mientras ellos sigan existiendo y no hagamos algo, estas calamidades van a seguir cayendo sobre nosotros. Mira la explicación, el engaño. Porque son espíritus de demonios que van a hacer señales, milagros, prodigios para engañar. Y los poderosos de la tierra, los que tienen dinero, los que tienen poder, van a aceptar esto. Y como dice aquí, se van a reunir a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el gran día del Dios Todopoderoso? La segunda venida de Cristo. Y previo a la segunda venida de Cristo, ellos van a organizar toda esta situación para atacar y destruir al pueblo de Dios. Y en medio de toda esa preparación, viene el versículo 15. ¿Y qué dice el versículo 15? He aquí, Jesús empieza a hablar. He aquí, tengan paciencia, resistan, ya no falta nada. He aquí, yo vengo
como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea, en ese momento Cristo está diciendo lo siguiente, dice, yo estoy viniendo, falta muy poco, falta nada. El pueblo de Dios está en una aflicción súper grande, un momento súper difícil, pero Dios, que los ha preservado en medio de las copas de la ira de Dios, le ha dicho, resistan, hijos míos, estoy viniendo, estoy próximo a llegar. Por eso el versículo 16 te menciona una de las cosas que más se ha hecho hasta películas de él. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y ahora viene uno de los grandes enigmas que ha hecho películas, ¿no es cierto? Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? ¿Qué es esta reunión en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, donde hay una batalla? El Armagedón es una palabra que viene del hebreo. Ar significa monte y Gedón es Megido. ¿Qué es Megido? Megido es un valle que queda a los pies del Monte Carmelo. ¿Por qué menciona el Monte Carmelo? Porque dice Monte del Megido. El Monte del Megido es el Monte Carmelo. Y cuando ustedes van al Antiguo Testamento y ven qué es el Monte Carmelo, el Monte Carmelo es aquel monte donde Elías enfrentó al poder del mal. Fue una batalla espiritual. Ahí se produjo una batalla espiritual. En el Monte Carmelo estaba Elías, estaban los sacerdotes falsos de Baal, el falso Dios, y se produjo un conflicto espiritual. ¿Cuál fue el conflicto espiritual? Elías le dijo, si Jehová es Dios, adoren a Jehová. Y si el Dios de ustedes, el Dios Baal, es el verdadero Dios, adoren a ese Dios. Pero vamos a hacer una confrontación y vamos a comprobar quién es el verdadero Dios, si es Jehová o si es Baal. Y ahí nosotros sabemos que se hizo un altar, ¿no es cierto? Ese altar se puso un sacrificio, se mojó el altar incluso en el caso de Eliseo, y el Dios que respondiera con fuego del cielo y ese sacrificio se quemara, ese era el verdadero Dios. El verdadero Dios. ¿Quién fue el que ganó la batalla? Elías, el pueblo de Dios. Porque el verdadero Dios era el Dios de Elías, era Jehová. Entonces, en ese lugar decisivo en que se decide el destino del pueblo de Dios, en ese lugar decisivo en que se va a comprobar quién es el verdadero Dios y quiénes son los verdaderos adoradores de Dios, es el Armagedón, es la batalla final, previo a la segunda venida de Cristo. Cuando los poderes del mal están a punto de atacar al pueblo de Dios y de matarlo y de destruirlo, en ese momento aparece Cristo. En ese momento aparece Cristo. Impide que maten a sus hijos, al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, y los que son destruidos con la segunda venida de Cristo no son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, no son aquellos que recibieron la marca de la bestia, aquellos que adoraron a la imagen de la bestia, aquellos que se opusieron al pueblo de Dios. Y ese es el Armagedón, ese es el Armagedón. Bueno, queridos hermanos, son específicamente también las 9:30. Todavía nos queda la séptima trompeta, pero yo creo que la vamos a dejar para la otra semana. ¿Eh? Vamos a avanzar hasta aquí. Tengo aquí el análisis de la séptima trompeta, pero mejor lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana nos quedaría la última trompeta, la séptima, que va del versículo 17 al 21, y vamos ya, espero introducirnos en el versículo 17, o sea, el capítulo 17. Y ahí, ojo, es súper interesante porque hemos visto que la sexta y la séptima trompeta tienen relación con Babilonia. Y si ustedes se dan cuenta, la ramera que se menciona en Apocalipsis 17, porque en mi Biblia dice condenación de la gran ramera como título del capítulo 17. Y si ustedes leen Apocalipsis 17:5, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras
y de las abominaciones de la tierra. O sea, la condenación de la gran ramera es la condenación de Babilonia. Y el capítulo 18, en mi Biblia también se titula La caída de Babilonia. O sea, Apocalipsis 17 y 18 se van a concentrar en la condenación de Babilonia y en la caída de Babilonia. O sea, lo que hemos visto en la última parte del capítulo 16 va a ser ampliado y explicado más abiertamente y más claramente en los capítulos 17 y 18. Ya hasta ahí lo vamos a dejar hoy día, porque ya suficientemente la hora está oportuna para que dejemos hasta aquí el estudio. Gracias, Daniel. Te damos las gracias por la clase de hoy, como siempre bien explicativa.